Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que tal vez no muchos se han atrevido a decir en voz alta, pero que necesita ser dicho. Este video les explicará por qué Issei Oudou no es el héroe que muchos creen, y por qué Asia Argento fue una de sus mayores víctimas. Sé que suena fuerte. Sé que muchos pensarán que estoy exagerando, pero si se quedan hasta el final, verán que hay razones profundas, emocionales y simbólicas para entender esta historia de otra manera. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Al principio de la historia, Issei se le conoce como un pervertido. En su cabeza solo hay una idea: tener un harem. Desde el primer momento en que conoció a Asia Argento, no dejó de mirarla debajo de la falda. Y lo peor, sabía que ella era una monja, una chica inocente, vulnerable, marcada por el rechazo. Pero eso no le importó. No mostró respeto. Aunque la ayudó, lo hizo por beneficio propio, no por compasión. Este video no es para idealizar a Issei. Es para mostrar lo que muchos no quieren ver, que Asia fue una víctima. No solo del mundo que la abandonó, sino también del supuesto héroe que la usó como parte de su fantasía. Las heridas invisibles de Asia. Muchos piensan que Asia está bien. Que con una sonrisa y un poco de afecto, todo se arregla. Pero no es así. A lo largo de la historia, observé señales claras de que Asia sufre problemas psicológicos profundos. No son simples rasgos de personalidad. Son heridas emocionales reales. Y hoy se los voy a explicar. 1. Trastorno de estrés postraumático, TEPT. Asia fue rechazada por la iglesia, traicionada por quienes debían protegerla, y usada como herramienta por fuerzas sobrenaturales. Estos eventos traumáticos dejaron huellas. Revive el pasado con miedo constante. Tiene reacciones emocionales intensas ante situaciones que le recuerdan su dolor. Vive en alerta, como si el peligro nunca se hubiera ido. 2. Hipersensibilidad al rechazo. Asia busca aprobación desesperadamente. Un gesto frío o una palabra dura la desestabilizan. Interpreta el silencio como abandono. Se culpa a sí misma por los errores de los demás. Tolera maltrato con tal de no ser rechazada otra vez. 3. Dependencia emocional y apego ansioso. Desde que Issei la salvó, Asia lo ve como su única fuente de seguridad. Cree que sin él no vale nada. Se aferra incluso cuando no es tratada con respeto. Confunde amor con necesidad, y cuidado con posesión. 4. Síndrome del sobreviviente. Asia carga con una culpa silenciosa por haber vivido mientras otros no. Cree que no merece ser feliz. Se sacrifica constantemente por los demás. Siente que su vida solo tiene valor si sufre o sirve a otros. Estas no son exageraciones. Son síntomas reales. Asia no necesitaba un novio. Necesitaba ayuda. Necesitaba un entorno seguro, comprensión, y tiempo para sanar. Pero en lugar de eso, fue lanzada a un mundo donde su dolor fue romantizado y su dependencia, aplaudida. Muchos pensarán, ¿pero de qué hablas? Issei la protegió. La quiere. Y sí, eso es lo que parece en la superficie. Pero si miramos más de cerca, veremos que no todo lo que brilla es oro. Desde el principio, Issei sabía que Asia era frágil. Sabía que había sufrido abandono, traición y manipulación. Y aún así, en lugar de ayudarla a sanar, le metió ideas en la cabeza. Le hizo creer que su valor dependía de gustarle. Que su cuerpo, su ternura, su devoción, eran lo único que la hacía especial. Al principio, Asia tenía respeto por sí misma. Tenía pudor, tenía dignidad física. Pero poco a poco, fue cambiando. Empezó a preocuparse por su apariencia, por su cuerpo, por cómo complacer a Issei. No porque ella lo deseara, sino porque él la convenció de que eso era amor. Y eso no es protección. Eso es manipulación emocional disfrazada de cariño. Porque cuando alguien te quiere de verdad, no te cambia para que encajes en su fantasía. Te ayuda a reconstruirte, no a reprogramarte. Para entender mejor lo que Asia Argento vivió, consulté con un psicólogo clínico y también con un psiquiatra especializado en trauma y relaciones de dependencia. Les presenté el caso de Asia, una joven rechazada por su comunidad, manipulada emocionalmente, y atrapada en una relación donde su valor depende de complacer a otro. Esto fue lo que me dijeron: Asia no es simplemente una chica tímida.
es una víctima estructural. Su historia refleja síntomas claros de estrés postraumático, hipersensibilidad al rechazo, dependencia emocional y síndrome del sobreviviente. Lo más grave es que su entorno, incluido Issei, no la ayudó a sanar, sino que reforzó esas heridas bajo una narrativa romántica. Desde nuestra perspectiva, Asia no necesitaba amor romántico, sino contención emocional, límites sanos y un proceso de recuperación. Lo que recibió fue lo contrario. Una validación de su trauma disfrazada de afecto, así que no, Asia no está bien. Y no, Issei no fue su salvador. Fue parte del sistema que la mantuvo rota. Además me di cuenta de algo: el comportamiento de Issei es similar al de Homelander. Así es, escucharon bien. Ellos tienen ciertos parecidos. Y sé que muchos dirán, ¿qué tiene que ver Homelander con esto? Ahora se los explico. Ambos personajes necesitan ser el centro de atención. Ambos quieren ser adorados, especialmente por las mujeres que los rodean. Y cuando eso no sucede, hacen berrinche. Se frustran. Se sienten traicionados. No porque amen, sino porque su ego no tolera ser ignorado. Issei, al igual que Homelander, no busca relaciones sanas. Busca validación. Necesita que Asia, Rías, Akeno y todas las demás lo miren como si fuera especial. Y cuando Asia empieza a pensar por sí misma, cuando deja de actuar como él quiere, Issei se incomoda. Porque para él, el amor no es libertad. Es control. Asia, por su parte, deja de ser ella. Cambia su forma de vestir, de hablar, de pensar, todo para complacerlo. Porque él le hizo creer que su valor depende de gustarle. Y eso, desde cualquier punto de vista, es una forma de manipulación emocional. La única diferencia entre ellos es que Issei no está tan loco como Homelander. Pero eso no lo hace inocente. Su necesidad de validación sigue siendo peligrosa, especialmente para alguien tan vulnerable como Asia. Y aquí es donde entran sus padres. Porque ellos tampoco se salvan. Cuando Asia fue a vivir con ellos, Rías les dijo que la criaran como una esposa. ¿Y qué hicieron? Lo aceptaron sin cuestionarlo. No se detuvieron a pensar en el estado emocional de Asia. No se preguntaron si era ético, si era sano, si era justo. Simplemente obedecieron, como si Asia fuera un objeto decorativo para el futuro de su hijo. No la trataron como una hija. No le ofrecieron contención emocional, ni límites sanos. No le enseñaron que su valor no dependía de Issei. No la protegieron de la presión constante de complacerlo. Y lo más grave, no pusieron límites a su propio hijo. No le dijeron que Asia merecía respeto, espacio y dignidad. Desde una perspectiva moral, fallaron. Desde una perspectiva mental, ignoraron por completo el trauma que Asia cargaba. Y desde una perspectiva de respeto, la trataron como una herramienta para el bienestar de Issei, no como una persona con derechos, emociones y heridas. Y no vengan a defender a Issei diciendo que se enamoró de Asia con el tiempo. Porque sí, a lo largo de la historia él desarrolla sentimientos por ella. Pero volvemos a lo mismo, lo hizo por beneficio propio. Porque Asia, si hubiera recibido toda la ayuda que necesitaba, terapia, contención, límites sanos, habría sido una mujer fuerte, directa, segura de sí misma. Y me atrevo a decir que no habría sido parte del harén de Issei. Porque Asia no nació para ser una fantasía. Nació para ser libre. Después de analizar todo lo que Asia vivió, volvimos a hablar con los especialistas. El psicólogo clínico y el psiquiatra que consultamos antes. Les mostramos cómo se desarrolló la historia, cómo Asia fue tratada por Issei, por sus padres, y por el entorno que la rodeaba. Y lo que nos dijeron fue aún más fuerte, más realista, más doloroso. Este no es un caso de romance juvenil. Es un caso de vulnerabilidad emocional explotada. Asia fue moldeada para encajar en una narrativa que no eligió. Su entorno no la protegió, la programó. Le enseñaron que debía complacer, que debía sonreír, que debía amar a quien la salvó, aunque eso significara perderse a sí misma. Issei no es un monstruo en el sentido clásico, pero sí representa una figura emocionalmente peligrosa. Su necesidad de atención, su falta de límites, y su incapacidad para ver a Asia como una persona completa, lo convierten en un agente de daño.
Y sus padres, al no intervenir, al no poner freno, al no tratar a Asia como una hija, reforzaron esa dinámica tóxica. Si Asia hubiera recibido la ayuda adecuada, terapia, contención, autonomía, probablemente no habría terminado en el harén. Habría sido una joven fuerte, con criterio propio, capaz de decir no. Pero el sistema la quebró. Y luego la recompensó por quedarse rota. Estas palabras duelen. Pero son necesarias. Porque no estamos hablando solo de un personaje. Estamos hablando de muchas personas reales que, como Asia, han sido silenciadas, manipuladas, y convertidas en fantasías ajenas. Y merecen que contemos su historia con verdad. Miren, tomaremos otro ejemplo. Porque a veces, para entender lo que alguien merecía, hay que imaginar lo que pudo haber sido. Asia Argento no necesitaba un entorno que la moldeara para encajar en una fantasía. Necesitaba un hogar que la ayudara a sanar. Así que pensemos, ¿qué habría pasado si Asia hubiera sido criada por los Kent, los padres adoptivos de Superman? Jonathan y Martha Kent no habrían visto a Asia como una futura esposa. La habrían visto como una hija. Una persona con heridas, sí, pero también con esperanza. Le habrían dado lo que nadie más le dio: amor sin condiciones, protección emocional, y algo que en su historia nunca tuvo: respeto. Jonathan le habría enseñado que la fuerza no está en complacer, sino en mantenerse fiel a uno mismo. Martha le habría mostrado que la ternura no es debilidad, y que el amor no exige sacrificio constante, sino dignidad compartida. Y si alguien duda de que los Kent fueron buenos padres, basta con mirar a Superman. Ellos criaron a un alienígena. A un niño que no era suyo, que venía de otro planeta, con un poder que podía destruir el planeta. Y aún así, lo educaron con humildad, con compasión, con principios. Gracias a ellos, ese niño no se convirtió en un tirano. Se convirtió en un símbolo de esperanza. En alguien que protege, no que posee. Y eso es lo más importante. Si Asia hubiera sido criada por los Kent, habría recuperado algo que perdió desde el principio: la esperanza. La esperanza de que su vida podía ser suya. De que no tenía que pagar su existencia con obediencia. De que podía ser amada sin ser utilizada. De que podía sanar, crecer, y elegir su propio destino. Porque los Kent no crían fantasías. Crían personas. Y eso es lo que Asia merecía desde el principio. Tomemos otro ejemplo. Como si Asia Argento hubiera sido criada por Debbie Grayson, la madre de Invencible. Habría sido diferente. Muy diferente. Debbie no habría ignorado el dolor de Asia. Lo habría reconocido. Lo habría enfrentado. Habría visto más allá de la sonrisa tímida y la actitud sumisa. Habría entendido que Asia no necesitaba que la moldearan para encajar en la vida de un adolescente. Necesitaba que la ayudaran a reconstruirse. Debbie le habría hablado con honestidad. Le habría dicho que no está mal sentirse rota. Que no tiene que pagar su existencia con obediencia. Que no está obligada a gustarle a nadie. Que su valor no depende de ser útil, sino de ser auténtica. Y cuando Issei intentara imponer su necesidad de atención, Debbie lo habría enfrentado. Le habría dejado claro que Asia no está ahí para servirle. Que el amor no se exige. Que la vulnerabilidad no es una oportunidad para poseer, sino una responsabilidad para proteger. En ese entorno, Asia habría aprendido a decir no. A poner límites. A confiar en sí misma. A hablar con fuerza. Y sobre todo, habría recuperado algo que el mundo le quitó muy temprano: la esperanza. La esperanza de que su vida podía ser suya. De que podía ser amada sin ser utilizada. De que podía sanar sin tener que convertirse en una fantasía. Porque Debbie Grayson no cría adornos. Cría personas. Y eso es lo que Asia merecía desde el principio. Y si alguien duda de que Debbie fue una buena madre, basta con mirar lo que dejó atrás. Sí, lo sé. En el universo de Invencible hay múltiples versiones. Múltiples líneas temporales. Múltiples Marks que tomaron decisiones distintas. Algunos se corrompieron. Algunos se rindieron. Algunos se volvieron monstruos. Pero eso no invalida a Debbie. Porque cada una de esas historias es diferente. Cada una tiene sus propias heridas, sus propios contextos.
Y aún así, en la mayoría de ellas, Debbie sigue siendo el ancla. La voz de la conciencia. La única que no se arrodilla ante el poder. La prueba más clara es Mark. Invencible. Su hijo. El chico que, cuando descubrió que su padre era un asesino, no se quebró. Peleó contra él. No por odio, sino por principios. Porque Debbie le enseñó que el poder sin empatía no vale nada. Que la fuerza verdadera es proteger, no dominar. Mark se convirtió en un héroe no por lo que heredó de Nolan, sino por lo que aprendió de Debbie. Y luego está Oliver. El hijo que Nolan tuvo con otra mujer. Un niño que no era suyo, pero que Debbie adoptó como si lo fuera. Le dio un hogar. Le dio cariño. Le dio amor. Y Oliver, a pesar de ser joven, impulsivo y extremadamente poderoso, jamás la lastimó. Al contrario, la respetó. La amó. Porque incluso él, nacido del caos, supo reconocer en Debbie algo que el mundo rara vez ofrece: una madre de verdad. Y aquí es donde entra el contraste más fuerte: los invencibles malvados. En otras realidades, hay versiones de Mark que se convirtieron en tiranos, en conquistadores, en asesinos. ¿Y qué tienen en común esas versiones? Que perdieron a Debbie. Que la ignoraron. Que la olvidaron. Que no tuvieron su voz, su guía, su amor. Porque cuando se apaga esa luz, lo que queda es el vacío. Y el vacío, en alguien con poder, se convierte en destrucción. Debbie no necesitó superpoderes para cambiar destinos. Solo necesitó amor, límites y verdad. Y si Asia hubiera crecido bajo su cuidado, no habría sido moldeada para encajar. Habría sido acompañada para sanar. Habría aprendido que su dulzura no es una deuda. Que su vida no es una ofrenda. Que su voz importa. Que su historia no termina en sacrificio. Porque Debbie Grayson no cría fantasías. Cría seres humanos. Y eso es lo que Asia merecía desde el principio. Ahora, después de todo lo que escucharon, ¿de verdad van a seguir defendiendo a Issei? Después de ver cómo Asia fue manipulada, silenciada, moldeada para encajar en una fantasía. Después de entender que su entorno no la protegió, que sus padres adoptivos no la trataron como hija, que su salvador la convirtió en una extensión de su deseo. ¿Todavía van a decir que esto es amor? Es hora de que lo digamos con claridad. High School DxD no es una comedia romántica. Es un anime corrupto. Un producto que esconde bajo risas y fanservice una estructura de manipulación emocional, control disfrazado de afecto, y perversión justificada como libertad. Es un relato donde el consentimiento se diluye, donde el trauma se erotiza, donde la vulnerabilidad se convierte en moneda de cambio. Y lo más peligroso, todo eso se maquilla con chistes, con clichés, con la excusa de que es solo ficción. Pero no. No es solo ficción cuando normaliza que una chica rota sea recompensada por quedarse rota. No es solo ficción cuando enseña que el amor se gana con sumisión. No es solo ficción cuando convierte el dolor en entretenimiento y el abuso en romance. Y no, Asia no fue la única en ser manipulada. Lo explicaremos más adelante. Porque lo que le hicieron a ella, lo repiten con cada personaje femenino. Una tras otra, las mujeres en este anime son reducidas a cuerpos, adornos, a trofeos. No se les da desarrollo real. Se les da ropa interior. No se les da voz. Se les da un rol. Complacer. Este anime le falta el respeto a todas las mujeres que aparecen en él. Las muestra con poca ropa, en situaciones forzadas, como si fueran objetos. Como si su única función fuera excitar, servir, adornar. Y eso no es comedia. Eso es deshumanización. Y hay algo que no soporto, algo que no vamos a callar, que se le falte el respeto a las personas. A las que han vivido abuso. A las que han sido silenciadas. A las que han sido convertidas en fantasías ajenas. Porque cada vez que se justifica esta narrativa, se borra la verdad de quienes han sufrido de verdad. Así que no. No lo vamos a romantizar. No lo vamos a justificar. No lo vamos a callar. Porque Asia Argento no es un personaje secundario. Es el espejo de muchas personas reales que han sido manipuladas, silenciadas, y convertidas en adornos. Y su historia merece ser contada con verdad.
En conclusión, lo que Asia Argento necesitaba no era un novio. No era un lugar en un harén. No era una recompensa por su obediencia. Lo que Asia necesitaba era ayuda psicológica, apoyo emocional, y un ambiente familiar. Necesitaba adultos que la vieran como una persona, no como una fantasía. Necesitaba contención, no seducción. Necesitaba que alguien le dijera, tu dolor importa. Tu historia importa. No estás sola. Asia merecía un entorno donde pudiera sanar sin ser presionada. Donde pudiera reconstruirse sin ser moldeada. Donde pudiera aprender que su dulzura no es una deuda, y que su valor no depende de ser deseada. Merecía una madre como Debbie Grayson o Martha Kent. Un padre como Jonathan Kent. Gente que no la viera como una figura decorativa, sino como una hija. Como una persona con derecho a decir no. Con derecho a tener límites. Con derecho a existir sin ser utilizada. Y si el anime no se lo dio, nosotros sí podemos hacerlo. Con verdad. Con justicia. Con memoria. Porque Asia Argento no es solo un personaje. Es el símbolo de todas las personas que han sido manipuladas, silenciadas, y convertidas en adornos. Y su historia no termina en sacrificio. Su historia merece terminar en esperanza. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, compartan este mensaje, y nos veremos en otro próximo video. Gracias por escuchar con el corazón.